¿Alguna vez has pasado por ese momento en que parece que todo se está desmoronando al mismo tiempo? El problema financiero explota, la salud de la familia se complica, la relación entra en crisis y miras al cielo y piensas, ¿dónde está Dios ahora? ¿Está durmiendo? Hace 2000 años, en un barco balanceándose violentamente en medio de una tormenta mortal, los discípulos de Jesús tuvieron exactamente ese pensamiento. Y lo que sucedió después cambió completamente la forma en que entendían quién era ese hombre. Hoy te voy a contar una historia que crees que conoces, pero tiene capas tan profundas que hasta los estudiosos más experimentados siguen descubriendo cosas nuevas. Quédate hasta el final porque voy a revelar un detalle que casi nadie percibe sobre este milagro. Este es uno de los milagros más famosos de Jesús, pero también uno de los más malentendidos. La historia está registrada en 3 evangelios: Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41 y Lucas 8:22-25. Y cada autor añade detalles únicos que, cuando los juntamos, forman una narrativa increíble. La mayoría de las personas ve este milagro como simplemente Jesús mostrando poder sobre la naturaleza. Y claro, eso es verdad, pero si te quedas solo con esa interpretación superficial, vas a perder lo que realmente estaba sucediendo allí. Porque esa tormenta no era solo sobre agua y viento, era sobre control, era sobre confianza, era sobre una pregunta que todos hacemos: si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite que yo pase por tormentas? En los próximos 40 minutos, vamos a sumergirnos profundamente en esta historia. Vamos a subir al barco con los discípulos, sentir su desesperación, entender qué hacía que esa tormenta fuera absolutamente aterradora y descubrir por qué la respuesta de Jesús fue aún más asombrosa que la tormenta misma. Te prometo que nunca más leerás esta historia de la misma forma. El contexto del día. Comencemos desde el principio. Jesús estaba teniendo uno de esos días intensos de ministerio. Marcos nos cuenta que estaba enseñando a las multitudes en la orilla del mar de Galilea. Y cuando digo multitudes, no estoy hablando de 50, 100 personas. Estamos hablando de miles, todo el día. Sol abrasador, personas empujando, gritando preguntas, queriendo tocarlo, pidiendo sanación, trayendo familiares enfermos. Imagina el agotamiento físico, mental y emocional. Y aquí hay un detalle que Lucas menciona. Jesús estaba enseñando desde el barco. ¿Sabes por qué? Porque la multitud era tan grande que necesitó subir a un barco, alejarse un poco de la orilla y usar el barco como un escenario flotante. La acústica del agua ayudaba a que su voz alcanzara más personas. Cuando finalmente anochece, Jesús mira a los discípulos, hombres cansados, sudorosos, probablemente con hambre, y dice algo simple: vamos al otro lado. Parece inocente, ¿verdad? Pero ese otro lado estaba cargado de significado. El otro lado del mar de Galilea era territorio gentil, región de los Gerasenos. Para un judío religioso, cruzar esa agua era como cruzar una frontera cultural y espiritual. Ya era extraño, pero los discípulos eran pescadores experimentados. Pedro, Andrés, Santiago y Juan conocían ese mar como la palma de su mano. Entonces desatan el barco, toman los remos, ajustan la vela y comienzan la travesía. ¿Y Jesús? El texto de Marcos dice algo muy específico. Se fue a la parte trasera del barco, tomó una almohada, probablemente un rollo de cuerdas o cuero usado por los pescadores, la colocó debajo de su cabeza y se quedó dormido. Imagina la escena. El agua está calmada. Las estrellas comienzan a aparecer. El barco se balancea suavemente. Tal vez los discípulos estén conversando en voz baja sobre las cosas increíbles que vieron hacer a Jesús ese día. Tal vez algunos también estén adormilados. Y entonces, todo cambia. La tormenta. Marcos usa una palabra griega muy específica, lailaps. Es una palabra que describe un huracán súbito, una tormenta violenta que aparece de la nada. Y esto era una característica real del mar de Galilea. Déjame explicarte la geografía. El mar de Galilea está a 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeado por montañas. Cuando masas de aire frío descienden de esas montañas y encuentran el aire caliente del valle, se crean remolinos violentos, tormentas que surgen en minutos.
Los pescadores experimentados sabían esto, temían estas tormentas, y no era exageración. Los arqueólogos encontraron un barco de pesca del siglo I en el mar de Galilea, exactamente del tipo que Jesús y los discípulos usaban. ¿Sabes qué tamaño tenía? Cerca de 8 metros de largo por 2.5 de ancho. Pon 13 hombres adultos en un barco de ese tamaño. Ahora imagina olas de 3-4 metros rompiendo encima, el agua llenando el barco, el viento tan fuerte que no puedes mantenerte de pie. El texto dice que las olas se arrojaban contra el barco, de modo que éste ya se estaba llenando. Ese ya se estaba es crucial. No es comenzando a llenarse, es casi hundiéndose. Estos hombres sabían lo que eso significaba. Habían perdido amigos en ese mar, conocían familias de pescadores que nunca más volvieron a casa. Sabían que estaban a minutos de la muerte. ¿Y Jesús? Durmiendo. Marcos hace cuestión de enfatizar, él estaba en la popa, durmiendo sobre la almohada. No es un sueño ligero, tipo, me desperté con el ruido. Es un sueño profundo. El barco está siendo destruido por la tormenta, agua entrando por todos lados, gritos de los discípulos tratando de controlar el timón, las velas, y Jesús duerme. Puedes sentir la frustración de los discípulos, la confusión. Han visto a este hombre sanar leprosos con una palabra. Lo han visto echar fuera demonios. Lo han visto alimentar a miles con unos pocos panes. Pero ahora, cuando ellos lo necesitan, está inconsciente. Finalmente Pedro, o tal vez Juan, no sabemos quién exactamente, se tambalea hasta la popa del barco. Tiene que gritar para ser escuchado sobre el rugido del viento. Y aquí está el momento crítico. Marcos registra las palabras exactas. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? No es maestro, ayúdanos. No es maestro, ten misericordia. Es una acusación. ¿No te importa? En otras palabras, ¿cómo puedes dormir mientras nos estamos muriendo? La respuesta de Jesús se despierta. Y aquí hay algo fascinante en el texto griego que la mayoría de las traducciones no captura completamente. Marcos dice que Jesús se levantó, pero la palabra griega es diegertais. Es la misma palabra usada para resurrección. Es un despertar con autoridad, con poder. Jesús se pone de pie en ese barco que se está hundiendo. Agua por todas partes, viento aullando, olas gigantes rodeándolos. Y entonces habla. Pero no habla a los discípulos primero, habla al viento y al mar. Calla, enmudece. Déjame decirte algo sobre estas palabras en griego. Calla es siopa. Significa literalmente ser silenciado con un bozal. Es la misma palabra que Jesús usó cuando echó fuera demonios. Enmudece es phimo. Significa ser amordazado, atado, impedido de actuar. ¿Ves lo que Jesús está haciendo? No está pidiendo cortésmente, no está rogando, está ordenando al viento y al mar como si fueran fuerzas que necesitan ser atadas. Y Marcos dice algo extraordinario. El viento cesó y se hizo grande bonanza. No gradualmente, no comenzó a calmarse, instantáneamente, del caos total al silencio absoluto. Los discípulos han visto a Jesús hacer muchos milagros, pero esto es diferente, porque una cosa es sanar a una persona enferma. Puedes decir, bueno, tal vez se habría curado de todos modos. Una cosa es multiplicar panes, impresionante, sí, pero es materia física. Pero Jesús acaba de cancelar las leyes de la física, acaba de hacer que fuerzas naturales masivas se detengan en seco con una palabra. Y entonces Jesús se vuelve hacia ellos y hace dos preguntas que cortan hasta el hueso. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Espera un momento. Jesús los está regañando. Después de que casi mueren, después de haber pasado por una experiencia traumática, aquí es donde la mayoría de la gente se confunde y es donde necesitamos entrar más profundo. Pero antes de eso, déjame mostrarte la reacción de los discípulos, porque es absolutamente crucial. El miedo más grande Marcos registra, y temieron con gran temor. Ahora espera, acababan de sobrevivir a una tormenta mortal, ya estaban aterrorizados. ¿Por qué dice que ahora temieron con gran temor? Porque hay dos tipos de miedo aquí, y el griego lo deja claro.
El primer miedo, el miedo de la tormenta, era Fobos. Miedo de peligro físico, miedo de muerte. Es el miedo que te hace gritar, que te hace entrar en pánico. El segundo miedo, el miedo después del milagro, era Phobos Megas. Un temor grande, un terror reverente. Es el miedo que sientes cuando estás en presencia de algo tan poderoso, tan más allá de tu comprensión, que tu mente casi no puede procesarlo. Los discípulos estaban más asustados de Jesús que de la tormenta. Piénsalo, la tormenta podía matarlos, pero Jesús acababa de demostrar que controla las fuerzas fundamentales del universo con su voz. Y entonces hacen la pregunta que cambia todo. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la pregunta correcta. Finalmente, porque ves, los discípulos habían estado siguiendo a Jesús por un tiempo ya, lo habían visto hacer milagros increíbles, pero todavía lo veían principalmente como un maestro especial, un rabino poderoso, tal vez el Mesías prometido. Pero esto los forzó a repensar todo. El mar en la cosmovisión judía. Ahora necesitamos hacer una pausa y entender algo crucial sobre la cultura judía del siglo I, porque sin este contexto perdemos la mitad del impacto de este milagro. Para nosotros hoy, el mar es, el mar. Puede ser peligroso, sí, pero es simplemente un fenómeno natural. Entendemos las corrientes, las mareas, la meteorología, pero para un judío del siglo I, el mar era algo completamente diferente. En la cosmovisión del Antiguo Testamento, el mar representaba el caos, el desorden, las fuerzas de destrucción que se oponen a Dios. No era solo agua, era un símbolo de todo lo que amenaza con deshacer la creación de Dios. Déjame mostrarte esto en las Escrituras. Génesis 1:2 dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Antes de que Dios creara el orden, había aguas caóticas, y el acto de creación fue en parte poner límites a esas aguas. En Job 38, Dios mismo dice: «¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando le puse límites y le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas». ¿Ves? El mar necesita ser contenido por Dios. Tiene que tener límites establecidos. Y había más. En las culturas que rodeaban a Israel, Babilonia, Canaán, había mitos sobre dioses que luchaban contra monstruos marinos, contra las fuerzas del caos representadas por el mar. El nombre hebreo para estos monstruos era Leviatán y Rahab, no la prostituta Rahab, sino Rahab el monstruo marino. El Salmo 89 dice: «Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte». Ahora aquí está lo fascinante. Los escritores del Antiguo Testamento tomaron estos mitos antiguos y los transformaron. Dijeron: sí, el mar es poderoso y caótico. Sí, representa fuerzas de destrucción. Pero nuestro Dios es el único que lo controla completamente. El evento definitivo que probó esto fue el Éxodo. Cuando Dios partió el Mar Rojo, no solo estaba salvando a Israel de Egipto, estaba demostrando su poder absoluto sobre el caos, sobre las fuerzas que aterrorizan a la humanidad. Los profetas repetidamente usaban esta imagen. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos hablaban de Dios calmando el mar, controlando las aguas, estableciendo su autoridad sobre el caos. Y había una promesa consistente. Cuando el Mesías venga, cuando Dios finalmente establezca su reino, el caos será completamente conquistado. Las aguas turbulentas serán calmadas para siempre. Entonces, cuando Jesús se para en ese barco y le habla al viento y al mar como si fueran sirvientes, los discípulos judíos, criados en estas escrituras, criados en esta cosmovisión, saben exactamente lo que están viendo. Están viendo a alguien hacer lo que solo Yahachuwach, el Dios de Israel, puede hacer. Las expectativas mesiánicas. Pero hay otra capa aquí que necesitamos entender. En el siglo I, Israel estaba bajo ocupación romana, y los judíos estaban esperando al Mesías, pero tenían ideas muy específicas sobre qué tipo de Mesías sería. Esperaban un libertador político, alguien como el rey David,
un guerrero, un líder militar que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Había grupos revolucionarios, los celotes, que estaban preparándose activamente para una guerra de liberación. Creían que el Mesías los lideraría en batalla, y tenían textos que parecían apoyar esto. Los salmos hablaban del Mesías conquistando las naciones. Isaías hablaba de un reino de justicia. Daniel hablaba de un reino eterno. Pero aquí está lo que perdieron. También había textos sobre el Mesías sufriendo. Isaías 53, el siervo sufriente. Salmo 22, el rey abandonado. Los discípulos de Jesús habían empezado a creer que Él era el Mesías, pero todavía estaban pensando en términos de este mesianismo político. ¿Cuándo vas a reunir tu ejército, Jesús? ¿Cuándo vamos a expulsar a los romanos? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Y entonces sucede este milagro. Y Jesús no conquista un ejército humano, conquista algo mucho más fundamental. Conquista el caos mismo. Conquista las fuerzas que han aterrorizado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Les está mostrando: mi reino no es lo que ustedes piensan. Mi poder no es lo que ustedes esperan. Yo no he venido solo a librarlos de Roma. He venido a librarlos de algo mucho peor, del caos, del pecado, de la muerte, de todo lo que los separa de Dios. Los detalles que importan. Ahora déjame mostrarte algunos detalles que los escritores de los evangelios incluyen que son absolutamente fascinantes cuando entiendes el contexto. Detalle número 1. Vamos al otro lado. Jesús no dice vamos a dar un paseo en barco o vamos a pescar. Dice específicamente vamos al otro lado. El otro lado era Gadara, Gerasa, territorio gentil. ¿Y qué hace Jesús inmediatamente después de calmar la tormenta y llegar allí? Libera a un hombre poseído por una legión de demonios. ¿Ves la conexión? Jesús está cruzando barreras, físicas, culturales, espirituales. Está demostrando que su reino no tiene fronteras. Y las fuerzas que intentan detenerlo, ya sea una tormenta natural o una legión de demonios, no tienen poder sobre él. Detalle número 2. Jesús durmiendo. Esto puede parecer un detalle insignificante, pero es profundamente teológico. Los discípulos están aterrorizados porque la tormenta parece estar fuera de control, pero Jesús duerme pacíficamente. ¿Por qué? Porque Él sabe algo que ellos no saben todavía. Su Padre está en control. Siempre. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús está viviendo lo que los salmos describen: confianza absoluta en Dios, incluso en medio del peligro. Pero hay algo más. En las escrituras hebreas hay varios momentos donde parece que Dios está durmiendo cuando su pueblo sufre. Salmo 44:23. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Es una queja que Israel hizo repetidamente. ¿Dónde estás, Dios? ¿Estás durmiendo mientras sufrimos? Y ahora aquí está Jesús, literalmente durmiendo mientras sus discípulos sufren. Y cuando lo despiertan, demuestra que nunca estuvo realmente ausente. Estaba allí todo el tiempo, en control todo el tiempo. Detalle número 3. La manera en que Jesús habla. Ya mencioné las palabras específicas que Jesús usa: calla y enmudece. Pero déjame profundizar un poco más. Cuando Jesús reprende al viento y al mar, usa el mismo lenguaje que usa para echar fuera demonios. No es coincidencia. En la cosmovisión del primer siglo, especialmente después de la influencia del exilio babilónico, había una creencia de que las fuerzas caóticas de la naturaleza estaban conectadas con fuerzas espirituales malignas. No es que pensaran que el viento era literalmente un demonio, pero creían que Satanás y sus fuerzas tenían influencia sobre el caos en el mundo, natural y espiritual. Entonces, cuando Jesús reprende al mar con el mismo lenguaje que usa para los demonios, está haciendo una declaración teológica masiva. Yo tengo autoridad sobre todas las fuerzas que se oponen al reino de Dios, naturales, espirituales, no importa, todas se someten a mi palabra. Detalle número 4. La pregunta final. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta es retórica en cierto sentido.
Los discípulos conocen las Escrituras, saben la respuesta. Solo hay uno a quien el viento y el mar obedecen, Yahweh, el Dios de Israel. Salmo 107. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Los discípulos están haciendo la pregunta, pero en sus corazones la respuesta ya está formándose. Este hombre es Dios, no solo un profeta, no solo el Mesías, no solo alguien especialmente ungido por Dios. Este es Dios en carne humana. La pregunta de Jesús. Ahora necesitamos regresar a algo que es fácil pasar por alto. La respuesta de Jesús a los discípulos después de calmar la tormenta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta me molestó durante mucho tiempo. Y creo que molesta a muchas personas, porque parece injusta. Quiero decir, casi murieron. No es razonable tener miedo cuando tu barco se está hundiendo. Está Jesús esperando que sean superhéroes sin emociones, pero cuando estudias esta pregunta más profundamente, cuando miras el griego, cuando entiendes el contexto, te das cuenta de que Jesús está señalando algo mucho más profundo. Jesús no los está regañando por sentir miedo físico. El miedo es una emoción humana normal. Dios nos dio el miedo como un mecanismo de supervivencia. Lo que Jesús está cuestionando es su incredulidad en medio del miedo. Piénsalo. Los discípulos habían pasado meses con Jesús. Habían visto leprosos sanados instantáneamente, paralíticos caminando, demonios huyendo al sonido de su voz, multitudes alimentadas milagrosamente, autoridad sobre enfermedades, espíritus malignos sobre la muerte misma. Y Jesús les había dicho explícitamente, vamos al otro lado. No dijo, vamos a ahogarnos a mitad de camino. Dijo, vamos al otro lado. Si Jesús dice que van a llegar al otro lado, van a llegar al otro lado. Punto. Pero en el momento de crisis, olvidaron todo eso. Olvidaron todo lo que habían visto. Olvidaron las palabras de Jesús. Y en lugar de despertarlo con fe, Maestro, dijiste que íbamos al otro lado, pero hay un problema aquí. Lo despiertan con acusación. No te importa que estamos muriendo. Y aquí está donde esto se vuelve incómodamente personal. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Hemos visto a Dios moverse en nuestras vidas. Hemos experimentado su fidelidad. Hemos leído sus promesas. Sabemos quién es. Pero entonces llega la tormenta. El diagnóstico médico, la pérdida del trabajo, la traición, el duelo. Y de repente actuamos como si Dios no existiera o no le importara. Ahora, déjame ser claro. Jesús no está diciendo que debemos fingir que no tenemos miedo. No está diciendo que debemos reprimir nuestras emociones o pretender que todo está bien. Lo que está diciendo es, en medio del miedo, ¿pueden confiar en quién soy yo? ¿Pueden recordar lo que ya saben sobre mí? ¿Ves? El problema no es tener miedo. El problema es dejar que el miedo sea más grande que tu conocimiento de Dios. Los discípulos tenían miedo de la tormenta, comprensible, pero Jesús quería que tuvieran más miedo, temor reverente, de Él que de la tormenta. Porque si realmente entienden quién está en el barco con ellos, entonces saben que están más seguros en una tormenta con Jesús que en aguas calmadas sin Él. La presencia en la tormenta. Ahora aquí hay algo fascinante que muchos cristianos modernos pasan por alto. A menudo leemos esta historia y pensamos que el punto principal es Continuar 15:28 calmó la tormenta, así que Él calmará mis tormentas también. Y sí, Jesús puede calmar tus tormentas. Absolutamente puede. A veces lo hace. Pero ese no es el punto principal de esta historia. El punto principal es, Jesús estaba en el barco con ellos durante la tormenta. Piénsalo, Jesús no calmó la tormenta desde la orilla, no oró desde un lugar seguro en tierra para que ellos estuvieran protegidos. Subió al barco, se durmió, pasó por la tormenta con ellos. Y esto es profundamente importante porque la realidad es, no todas nuestras tormentas son calmadas inmediatamente. Algunas personas oran por sanación y no son sanadas, al menos no en esta vida. Algunas personas oran por provisión financiera y siguen luchando. Algunas personas oran por la restauración de un matrimonio y el divorcio sucede de todos modos.
Algunas personas oran por justicia y el malo parece ganar. Y si tu fe se basa únicamente en Dios va a calmar mi tormenta, entonces, ¿qué pasa cuando Él no lo hace? Al menos no de la manera que esperas o en el tiempo que quieres. ¿Eso significa que Dios no te ama? ¿Que no es poderoso? ¿Que no le importas? No. Significa que hay algo más profundo sucediendo. Porque ves, la historia más grande del Evangelio no es Jesús nos salva de nuestros problemas. Es Jesús entra en nuestros problemas con nosotros y luego nos lleva a través de ellos hacia algo mejor. Jesús no evitó su propia tormenta. No evitó la cruz. Pasó a través de ella, a través del sufrimiento, a través de la muerte, y salió del otro lado en resurrección. Isaías 43:2 dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». No dice, «si pasas por las aguas», dice, «cuando pases». Las tormentas van a venir. Esa es la realidad de vivir en un mundo caído. Pero la promesa no es, no habrá tormentas. La promesa es, yo estaré contigo. Y este es el nombre que se le dio a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios observándonos desde lejos, no Dios enviándonos bendiciones ocasionales desde el cielo. Dios con nosotros, en el barco, en la tormenta. Y amigo, no sé qué tormenta estás enfrentando hoy, no sé qué olas están rompiendo sobre tu vida, pero quiero que sepas esto. Si has puesto tu fe en Jesús, Él está en el barco contigo. Puede que parezca que está durmiendo, puede que parezca que no le importa, puede que parezca que está ausente, pero está allí y no va a permitir que te hundas. Puede que no calme la tormenta cuando tú quieres, pero te va a llevar al otro lado, porque dijo que iban al otro lado. Y Jesús siempre cumple su palabra, el caos y el control. Ahora déjame llevarte aún más profundo en la teología de este milagro. Este milagro no es solo sobre una tormenta particular en un lago particular hace 2000 años, es sobre algo fundamental en la condición humana. Todos luchamos con el caos, todos luchamos con la sensación de que las cosas están fuera de control. Y puedes ver esto en cada aspecto de la vida humana. En nuestra salud, cuerpos que se enferman, que envejecen, que se descomponen, en nuestras relaciones, personas que nos hieren, que nos traicionan, que nos abandonan, en nuestra sociedad, violencia, injusticia, corrupción, en la naturaleza, desastres, terremotos, enfermedades, muerte. Y la pregunta fundamental que toda filosofía, toda religión, todo sistema de pensamiento intenta responder es esta. ¿Hay alguien o algo en control? ¿O estamos simplemente a merced de fuerzas caóticas e indiferentes? El ateísmo dice, no, no hay nadie en control. El universo es caótico y sin sentido. Estamos solos. Las religiones orientales dicen, el caos es una ilusión. Necesitas trascender el mundo físico para encontrar paz. Algunas formas de cristianismo dicen, Dios está en control de literalmente todo. Cada detalle, cada evento, cada decisión. Pero mira lo que esta historia muestra. La tormenta es real, el caos es real, el peligro es real. Jesús no niega la tormenta. No dice, ustedes están imaginando esto, o solo piensen positivo. No pretende que el caos no existe, pero tampoco dice que el caos tiene la última palabra, porque hay alguien más poderoso que el caos. Hay alguien que puede decirle al caos, basta, y el caos obedece. ¿Ves? El cristianismo no niega el problema del mal y el sufrimiento. No dice, todo pasa por una razón, o Dios quería que esto sucediera. Lo que el cristianismo dice es, sí, hay caos, sí, hay mal, sí, hay sufrimiento, pero hay alguien que ha entrado en ese caos, que ha confrontado ese mal, que ha sufrido con nosotros, y que tiene el poder para redimirlo todo. Y la demostración definitiva de esto no es solo calmar una tormenta en un lago, es vencer la muerte misma. Porque la muerte es el caos final, ¿verdad? Es la fuerza que deshace todo, que destruye toda relación, que termina toda historia. Y Jesús enfrentó esa fuerza directamente, entró en ella y salió del otro lado.
Calmar una tormenta es impresionante, pero resucitar de los muertos, eso es conquistar el caos en su forma más fundamental. Y la promesa del Evangelio es que un día Jesús va a calmar todas las tormentas, va a poner fin a todo el caos, va a hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:4 dice que en la nueva creación ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino final de todos los que están en Cristo. No solo sobrevivir a la tormenta, sino llegar a una orilla donde nunca más habrá tormentas. Y mientras tanto, en este mundo de tormentas, Él está en el barco con nosotros. Identifica tu tormenta. Entonces, ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo aplicamos esta historia antigua a nuestra vida moderna? Déjame darte algunas aplicaciones muy prácticas y específicas. Primero, necesitas identificar honestamente qué tormentas estás enfrentando. Y sé que esto suena obvio, pero escúchame. Muchos de nosotros somos realmente buenos para negar nuestras tormentas, para minimizarlas, para pretender que no están allí. Nos mantenemos ocupados, nos distraemos con el trabajo, con el entretenimiento, con las redes sociales. Nos decimos a nosotros mismos, todo está bien cuando claramente no lo está. ¿Y sabes qué hacemos esto? Porque admitir que estamos en una tormenta es admitir que no tenemos control, y eso da miedo. Pero los discípulos nos enseñan algo importante. Eventualmente tuvieron que admitir que necesitaban ayuda. Tuvieron que despertar a Jesús. Y sí, lo hicieron de manera imperfecta, con miedo, con acusación, pero al menos reconocieron su necesidad. Así que déjame preguntarte directamente, ¿qué tormenta estás enfrentando hoy que has estado tratando de manejar por tu cuenta? Tal vez es un matrimonio que se está desmoronando y sigues pretendiendo que está bien. Una adicción que ha estado controlándote y nadie lo sabe. Depresión o ansiedad que has estado escondiendo tras una sonrisa. Problemas financieros que te quitan el sueño cada noche. Una crisis de fe que no te atreves a admitir a nadie. Soledad profunda que llenas con distracciones. Séalo. Que sea, el primer paso es nombrarlo, admitirlo. Dejar de pretender que puedes manejarlo solo, porque aquí está la verdad. Jesús no puede calmar una tormenta que pretendes que no existe. Los discípulos tuvieron que despertar a Jesús. Tuvieron que decir, necesitamos ayuda. Y tú también necesitas hacer eso. Recuerda quién está en tu barco, segunda aplicación. Necesitas recordar constantemente quién está en tu barco. Los discípulos olvidaron esto en medio de la tormenta. Entraron en pánico como si estuvieran solos. Pero no estaban solos. El creador del universo estaba literalmente durmiendo a 3 metros de ellos. Y creo que este es nuestro problema más grande también. No es que no sepamos que Jesús está con nosotros teológicamente. Podemos citar los versículos, conocemos la doctrina, pero en el momento de crisis, funcionalmente actuamos como si estuviéramos solos. Entonces, ¿cómo combatimos esto? ¿Cómo mantenemos la conciencia de la presencia de Jesús incluso en medio de la tormenta? Déjame darte algunos pasos prácticos. 1. Habla en voz alta con Jesús, no solo en tu cabeza, en voz alta, en tu auto, en tu cuarto, donde sea. Los discípulos gritaron, «Maestro». Y sí, lo hicieron con miedo y pánico, pero al menos se dirigieron a Él. Di su nombre, habla tus miedos en voz alta a Él, no lo guardes todo adentro. 2. Lleva un registro de su fidelidad. Los discípulos olvidaron todos los milagros que habían visto. No lo hagas tú también. Escribe las veces que Dios ha sido fiel, las oraciones que ha respondido, las provisiones que ha dado, los momentos en que sentiste su presencia. Y cuando llegue la próxima tormenta, porque llegará, vuelve y lee esa lista. Salmo 77. Me acordaré de las obras de J.H. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. 3. No lo enfrentes solo, los discípulos estaban juntos en ese barco. Se tenían unos a otros. Sí, todos tenían miedo, pero al menos no estaban solos en su miedo. Necesitas personas en tu vida que puedan recordarte la verdad cuando la tormenta te hace olvidar.
que puedan orar contigo, llorar contigo, apuntarte a Jesús. Si no tienes esas personas, pídele a Dios que te las traiga. Busca una comunidad, un grupo pequeño, amigos que tomen su fe en serio. Porque aquí está la cosa. Satanás quiere aislarte. Quiere que enfrentes tu tormenta solo, porque sabe que es ahí cuando eres más vulnerable. Pero Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para cargar las cargas unos de otros, para fortalecernos mutuamente. 4. Crea recordatorios físicos. Pon versículos en tu espejo, en tu refrigerador, en tu auto. Pon una alarma en tu teléfono que te recuerde 3 veces al día. Jesús está contigo. Suena simple, tal vez hasta cursi, pero cuando estás en medio de la tormenta y tu mente está girando en pánico, esos recordatorios simples pueden ser un salvavidas. La clave en todo esto es, no esperes hasta que llegue la tormenta para empezar a practicar la conciencia de la presencia de Dios. Los discípulos entraron en pánico porque no habían desarrollado ese músculo espiritual antes de la tormenta. Desarrolla ese músculo ahora, en los días tranquilos, para que cuando llegue la tormenta tengas algo a lo que aferrarte. Fe vs miedo. Tercera aplicación, y esta es crucial. Necesitas entender la diferencia entre tener fe y no tener miedo. Jesús preguntó, ¿cómo no tenéis fe? No preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Ves la diferencia? Fe no significa ausencia de miedo. Fe significa confiar en Dios en medio del miedo. Mira, hay una versión tóxica del cristianismo que básicamente dice, si tienes suficiente fe, nunca tendrás miedo. Si tienes miedo, es porque tu fe es débil. Eso no es bíblico. Eso es mentira. David tenía miedo cuando huía de Saúl. Elías tenía miedo cuando Jezabel amenazó su vida. Jeremías tenía miedo cuando fue arrojado en una cisterna. Pablo admitió tener temor y temblor en su ministerio. Y el propio Jesús, escucha esto cuidadosamente, el propio Jesús sintió miedo en el jardín de Getsemaní. Lucas dice que estaba en agonía y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso no es calma serena, eso es angustia profunda. Pero aquí está la diferencia. A pesar de su miedo, Jesús confió en el Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fe no es la ausencia de miedo. Fe es confiar en Dios más de lo que temes las circunstancias. Entonces, si estás luchando con miedo hoy, no añadas culpa encima de eso. No te digas, un buen cristiano no debería tener miedo. Eso es condenación, y no viene de Dios. En lugar de eso, sé honesto con tu miedo. Como David en los Salmos, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Salmo 6, 2, 3. David no pretende estar bien, admite su angustia, pero entonces, ¿qué hace? Se vuelve a Dios con esa angustia. Y aquí está el proceso práctico. Paso 1. Nombra tu miedo. Tengo miedo de este diagnóstico médico. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de que mi hijo tome malas decisiones. Paso 2. Lleva ese miedo a Dios. No lo escondas, no lo minimices. Dile exactamente cómo te sientes. Dios, estoy aterrorizado. No sé qué va a pasar. Siento que me voy a hundir. Paso 3. Recuerda lo que sabes que es verdad, pero sé que tú eres fiel. Sé que has estado conmigo antes. Sé que prometes no abandonarme. Paso 4. Elige confiar. Incluso si no sientes, elijo confiar en ti, aunque no entienda. Elijo creer que estás en control, aunque no lo vea. Esto es importante. Puede que tengas que hacer estos pasos muchas veces, tal vez muchas veces al día. El miedo vuelve, las dudas regresan. Eso no significa que tu fe sea débil, significa que eres humano. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, luchó con depresión severa y tenía un método. Cada vez que las dudas venían, decía en voz alta, «Soy bautizado». Era su forma de recordarse. Pertenezco a Cristo. Mi identidad está segura. Mis emociones mienten, pero esta verdad permanece. Encuentra tu soy bautizado. Encuentra tu ancla de verdad a la que regresas una y otra vez cuando el miedo surge. Puede ser un versículo. Puede ser una oración simple.
Puede ser una canción, lo que sea que te conecte de nuevo con la verdad de quién es Dios y quién eres tú en Él. El control es una ilusión. Cuarta aplicación. Necesitas soltar la ilusión de control. Los discípulos eran pescadores expertos. Sabían cómo navegar, sabían cómo manejar un barco, sabían cómo leer el clima. Su experiencia y habilidad les habían servido bien por años, pero esta tormenta era más grande que su experiencia, y creo que por eso entraron en tal pánico, porque se dieron cuenta de que no podían controlarla. Y esto es aterrador para nosotros en el siglo XXI, porque vivimos en una cultura obsesionada con el control. Tenemos aplicaciones para rastrear cada aspecto de nuestras vidas. Tenemos planes de 5 años, de 10 años. Tenemos seguros para todo. Vida, salud, casa, auto, dental, hasta seguros para nuestras mascotas. Y mira, no estoy diciendo que la planificación o la prudencia sean malas. La Biblia alaba la sabiduría y la planificación. Pero hay una diferencia entre planificación sabia y la ilusión de control total, porque la verdad es no controlas tanto como crees. No controlas si vas a enfermarte, si vas a perder tu trabajo, si tus hijos van a tomar buenas decisiones, si tu cónyuge va a permanecer fiel, si vas a estar vivo mañana. Santiago 4 dice, ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos un año allí, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Por qué? Ustedes no saben siquiera cómo será su vida mañana. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto es liberador. Una vez que aceptas que nunca tuviste tanto control como pensabas, puedes soltar, puedes dejar de tratar de ser Dios de tu propia vida. Puedes admitir, no tengo esto bajo control, pero conozco a alguien que sí. Y mira, esto no significa pasividad. No significa que no tomes acción, que no hagas planes, que no seas responsable. Los discípulos remaban. Estaban intentando activamente salvar el barco, pero eventualmente tuvieron que admitir que sus esfuerzos no eran suficientes. Haz lo que puedas. Usa la sabiduría que Dios te ha dado. Toma acción apropiada, pero entonces entrega el resultado a Dios. Haz tu parte, confía que Dios hará la suya, y descansa en saber que su parte es mucho más grande y más poderosa que la tuya. La pregunta que cambia todo. Mientras llegamos al cierre de este mensaje, quiero que pienses en la pregunta que los discípulos hicieron al final de esta historia. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta no es solo una pregunta para ellos hace 2000 años. Es una pregunta para ti hoy, porque tu respuesta a esta pregunta determinará cómo enfrentas cada tormenta de tu vida. Si crees que Jesús es solo un buen maestro, un líder moral, un profeta inspirador, entonces cuando llegue la tormenta, estás esencialmente por tu cuenta. Puedes seguir sus enseñanzas, tratar de vivir según sus principios, pero no hay poder real para salvarte. Si crees que Jesús es solo un concepto espiritual, una energía positiva, una idea bonita, entonces cuando las olas comiencen a romper sobre ti, tendrás pensamientos positivos y nada más. Pero si crees, realmente crees, que este es el Dios del universo en carne humana, que este es aquel que habló y el universo existió, que este es aquel ante quien cada rodilla se doblará, que este es aquel que murió y resucitó y tiene las llaves de la muerte y el Hades. Entonces cuando llegue la tormenta, y llegará, tienes a alguien en tu barco que es más poderoso que cualquier cosa que te amenace. Los discípulos entraron al barco pensando que sabían quién era Jesús. Salieron del barco sabiendo que no tenían idea de quién era Jesús, al menos no completamente. Habían visto un atisbo de su gloria, de su poder, de su naturaleza divina, y los cambió para siempre. Y hoy te encuentras en el mismo punto de decisión. Puedes tratar a Jesús como un accesorio bonito de tu vida, alguien a quien recurres cuando las cosas se ponen difíciles, pero que por lo demás permanece en el fondo. O puedes rendirte completamente a Él, como el Señor soberano de tu vida, el único que realmente tiene el control, el único que realmente puede salvarte, el único que realmente merece tu confianza total. El desafío final.
Así que déjame darte un desafío práctico para esta semana. Desafío número 1. Identifica tu tormenta. Esta noche antes de dormir toma 5 minutos. Apaga tu teléfono, siéntate en silencio y pregúntate honestamente, ¿qué tormenta estoy enfrentando que he estado tratando de ignorar o manejar por mi cuenta? Escríbelo. No lo guardes en tu cabeza, ponlo en papel. Desafío Playmoon 2. Despierta a Jesús. Toma ese papel con tu tormenta escrita en él y en voz alta, sí, en voz alta, dile a Jesús exactamente cómo te sientes. No uses un lenguaje religioso bonito. No trates de sonar espiritual, solo sé real. Jesús, tengo miedo. Jesús, no sé qué hacer. Jesús, siento que te estás perdiendo esto. Sea lo que sea que estés sintiendo, díselo. Desafío Nubla 3. Lee esta historia cada día esta semana. Lee Marcos 4:35-41 todos los días por 7 días, solo 2 minutos. Pero cada vez que la leas, presta atención a un detalle diferente. Hazte una pregunta diferente. Día 1. ¿Por qué Jesús quería ir al otro lado? Día 2. ¿Cómo pudo Jesús dormir tan profundamente? Día 3. ¿Qué revela la pregunta de los discípulos sobre su comprensión de Jesús? Día 4. ¿Qué significa que Jesús reprenda al viento como un demonio? Día 5. ¿Por qué los discípulos tuvieron más miedo después del milagro? Día 6. ¿Qué está preguntando Jesús realmente cuando dice, ¿cómo no tenéis fe? Día 7. ¿Quién es Jesús para mí personalmente? Desafío. Día 4. Comparte historia con alguien. Piensa en una persona en tu vida que sabes que está pasando por una tormenta. Tal vez es un amigo que está luchando, un familiar que está sufriendo, un compañero de trabajo que está estresado. Comparte esta historia con ellos. No necesitas predicarles, solo diles, oye, escuché algo esta semana que me ayudó y pensé en ti. Y luego cuéntales sobre Jesús calmando la tormenta. En tus propias palabras, amigo, no sé dónde estás hoy, no sé qué tormentas estás enfrentando, pero sé esto. El mismo Jesús que calmó el mar de Galilea hace 2000 años está vivo hoy. Y si lo invitas a tu barco, a tu tormenta, a tu vida, puede que no calme la tormenta inmediatamente de la manera que esperas, pero te llevará al otro lado, te lo prometo. Porque Él dijo, vamos al otro lado. Y Jesús siempre cumple su palabra. Si este mensaje te ayudó hoy, me ayudaría mucho si dieras like al video. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que está en medio de una tormenta, compártelo con ellos. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué otro milagro de Jesús quieres que exploremos con esta profundidad? Estoy leyendo cada comentario y tus ideas ayudan a guiar el contenido de este canal. La semana que viene, vamos a explorar otro milagro que va a volar tu mente. Algo que Jesús hizo que conecta directamente con la historia de hoy, pero que la mayoría de la gente nunca nota. Recuerda, no importa qué tormenta estés enfrentando hoy, Jesús está en tu barco, y Él es más grande que cualquier ola que pueda amenazarte. Antes de irte, déjame dejarte con una última reflexión que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Recuerdas que al principio te prometí revelar un detalle que casi nadie percibe sobre este milagro? Aquí está. Cuando Jesús le dice al mar, calla, enmudece, no está simplemente dando una orden a las fuerzas naturales. Está recreando el acto de creación original. En Génesis 1, cuando Dios creó el mundo, ¿qué había? Aguas caóticas. Y Dios habló orden a ese caos. Ahora, aquí en el barco, Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Está demostrando que Él es el mismo Dios que habló en Génesis 1. Pero hay más. En Génesis Dios separó las aguas. Creó tierra seca en medio del caos acuático. ¿Y qué hace Jesús justo después de calmar esta tormenta? Va al otro lado, a tierra gentil, donde nadie esperaba que el reino de Dios llegara. Y allí, en medio del caos espiritual, libera a un hombre poseído por demonios. ¿Ves el patrón? Jesús está trayendo orden al caos, físico y espiritual. Está extendiendo los límites del reino de Dios a lugares que antes eran considerados caóticos, perdidos, sin esperanza. Y amigo, si Jesús puede traer orden al caos de un mar violento, si puede traer orden al caos de una legión de demonios, puede traer orden al caos de tu vida.
Tu situación puede parecer imposible, tu tormenta puede parecer interminable, tu caos puede parecer irreversible, pero el mismo poder creativo que habló mundos a la existencia, el mismo poder que separó las aguas en el principio, el mismo poder que calmó el mar de Galilea, ese poder está disponible para ti hoy. Déjame orar contigo antes de que te vayas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo esto ahora. Tú conoces sus tormentas, conoces sus miedos, conoces las olas que están rompiendo sobre sus vidas en este momento. Señor Jesús, así como calmaste el mar hace 2000 años, te pido que traigas tu paz, tu poder, tu presencia a cada situación caótica hoy. Ayúdanos a recordar que tú estás en el barco con nosotros, que nunca nos has abandonado, que nunca nos abandonarás. Aumenta nuestra fe, no para que no tengamos miedo, sino para que confiemos en ti en medio del miedo, y haznos instrumentos de tu paz en las vidas de otros que están en sus propias tormentas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí durante estos 40 minutos. Sé que es un compromiso de tiempo largo, pero espero que haya valido la pena. Si tienes preguntas, comentarios o quieres compartir tu propia historia de cómo Dios te ha llevado a través de una tormenta, déjalo en los comentarios abajo. Me encanta leer cada uno de ellos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana exploramos las historias más profundas de la Biblia de una manera que nunca has escuchado antes. La próxima semana, el milagro más perturbador de Jesús y por qué casi lo matan por ello. Te veo allí. Que Jesús calme tus tormentas, o mejor aún, que te dé paz en medio de ellas. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.